décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio, qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia se adentra en un tema vital en la historia del exilio cubano, en un tema imprescindible, en un tema inevitable, y me refiero a los libros en la cultura de ese exilio que viene desde el comunismo, la instauración del comunismo en Cuba, y que ha representado un sufrimiento muy profundo, muy extenso en el pueblo de Cuba. El libro. Cuando hablamos de libros, figúrense, desde la antigüedad, en las cuevas vimos los primeros textos grabados en las rocas, y eso, bueno, pues posiblemente sea la primera expresión que ayudó después en la concepción de lo que es el libro, ¿no? Cómo se fue desarrollando esa industria, después los sumerios que escribían en papiro, después, en fin, el papel que lo inventaron los chinos, o sea, toda una evolución interesantísima en cuanto al libro, y después la imprenta, cuando llega el siglo XV, 1440, con la imprenta, Gutenberg, pues obviamente el libro, que es la expresión de la cultura, que es la expresión de la enseñanza, que es la expresión de la historia, se convierte ya en algo factible. Y ahí, pues por eso caemos en el tema de hoy. O sea, el libro cubano en el exilio cubano ha tenido una importancia vital, como dijimos al principio. Y para hablar de ese tema, bueno, pues traemos a la persona que concibió esa operación y está con nosotros. Me refiero a Juan Manuel Salvat, que no solamente es librero, sino que tiene además una historia patriótica que ustedes conocen. Bienvenido a Cuba y su historia. Juan Manuel, ¿cómo estás? Bueno, encantado de estar aquí contigo otra vez, Alberto. Sí, pero hoy con el tema de los libros, ¿no? A mí es un tema que me apasiona, porque la historia del libro lo resume todo. En el libro está la historia, en el libro está la poesía, en el libro, en fin, está toda la posibilidad de la expresión humana, y en eso tú eres un maestro. Entonces, vamos a empezar con tu bueno, también me gustaría mencionar a los libreros cubanos que, como tú, se han destacado, ¿no? Y ahí está Pedrito Llanes, ahí está Felipe Lázaro en España, ahí está nuestro gran amigo Pío Serrano, en Miami tenemos algunos editores como Angelito de Fana, como también tenemos a nuestro amigo Quique Arocha, en fin, hay todo una familia de editores, pero obviamente Salvat, con Ediciones Universales y con la Librería Universal, se convierte en el punto cimero, hay que decirlo sin exageración, por la cantidad de libros que tú has hecho. Tu trabajo todavía, con tu edad ya, que ya es una edad avanzada, todavía estás editando libros, pero bueno, vamos por el empezar, Salvat. No, y también hay que mencionar que cuando nosotros empezamos también ya había librerías en Miami. Ya estaba la librería Cervantes, estaba también la librería Continental. Después abrieron muchas revistas y periódicos, Impacto, La Moderna Poesía. O sea que Miami era un centro cultural que se hizo cada vez más potente, más fuerte. Sí, pero con el negocio de ustedes y los que tú has mencionado, empezaba realmente esa industria del libro en Miami, ¿no? Claro, hay una cosa también, como tú, el libro para mí fue muy importante desde que era muy pequeño. En el Colegio de los Jesuitas de Sagua nos enseñaron a leer y yo leía mucho. Y el amor al libro es una cosa que siempre ha estado en mí y fue una de las cosas que me decidió a entrar en ese negocio y en esa empresa. Además, yo creo que sería bueno que tú aclararas cuándo entraste en el negocio, porque yo te conocí a ti en la clandestinidad en Cuba. Así, lo diste todo por tu país para evitar que el comunismo se insertara en la nación cubana. Y después de eso, háblanos un poco de eso. Yo creo que hubo las mismas razones. Cuando nosotros nos dimos cuenta, después de, ya lo hemos explicado en otras ocasiones, en otro programa, la base que tuvimos en República Dominicana, que era
el último esfuerzo que hicimos y pusimos todo en eso para poder mantener la lucha contra Esa Castro. fue una base del directorio. Del Directorio Revolucionario Estudiantil. Cuando el gobierno americano presionó para que nos quitaran la base y otros factores que había en ese momento, pues realmente nos dimos cuenta de que no podíamos seguir en esa lucha. Me acuerdo que te escribí una carta a la prisión y le dije, Alberto, esto está cerrado, hagan todo lo posible por sobrevivir y salir de la prisión. No, y toda esa carta hablaba mucho de la importancia de la cultura cubana. Yo esa carta la tengo, ¿eh? Si no, para mí siempre fue esencial la cultura cubana. Es más, el negocio, la empresa que hicimos, fue una prolongación, porque si luchábamos por Cuba y por Cristo, para mí el libro era una manera de seguir cerca de Cuba, de seguir creando cultura cubana, de seguir manteniendo la historia de Cuba y al mismo tiempo empezar una empresa. Ya yo tenía una familia, yo estaba casado con Marta Ortiz, que ha sido lo más grande, el mejor regalo que Dios me ha dado en la vida. Martica. Martica. Y los hijos, ya tenía 3 hijos. O sea, yo tenía que pensar cómo resolvía el problema de la educación y mantenimiento de toda una familia. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo fue ese tránsito emocional de, bueno, no abandonas la lucha, pero cambias de dinámica y entras en la dinámica del libro? ¿Cómo fue emocionalmente eso? Fue muy duro el tener que aceptar que no podíamos seguir en la lucha. Pero al mismo tiempo, enseguida que yo primero estuve pensando en varios negocios y cuando enfoqué lo del libro, para mí fue una prolongación, como yo decía. Seguía luchando por los mismos ideales que yo había luchado siempre, por el cristianismo y por Cuba, por la cultura cubana. En 1965 es cuando ya tomamos esa decisión. Empezamos con un cataloguito, con lista de Y ahí libros. se hace la primera librería universal. Todavía no ha llegado la librería, no tenía dinero para poner una librería todavía. Entonces lo que hice fue desde empezar a mandar unas listas de libros, mandarle libros a mis amigos que yo conseguía con un editor que había allá en Miami que se llamaba Fernando Carrandi, tenía una imprenta y ya estaba publicó varios libros de o sea, que empezaste vendiendo libros. Vendiendo libros. Así, y hay algunos amigos que decían que era el editorial La Cañona, porque yo le mandaba los libros con la factura. O sea, eres un buen vendedor. Sí, claro, había que hacerlo. Bueno, después viene ya la etapa de la librería. Después ya llega el momento de eso. Entonces encontramos un local en la calle 8 y la 24, entre 24 y 25 Avenida. Un local bastante grande, con vidriera, y ahí mi suegro me ayudó porque puso todas las estanterías él mismo. Él era carpintero, bueno, eran muchísimas cosas. Pero fue el que creó todo eso. Me ayudaron mucho mis padres que vendían en la librería. Mi papá. ¿En qué año fue eso, Salva? El año 1966 es cuando abrimos ya esa librería en la calle 8. Esa librería, primero con los libros cubanos que ya estaban publicados en Miami y después ya tenía los contactos con España y con distribuidores y pude preparar una librería bastante amplia de libros. Yo esa no la conocí porque estaba en el presidio, pero sí tenía la referencia, ¿no? ¿Y cuándo empiezas a editar? Antes de editar, voy a hablarte de una cosa muy, muy especial que había en la librería. Ahí empezaron las peñas de libra. Sí, ¿verdad? Ahí se reunía un grupo de gente, ahí estaba Tete Casuso, Chao Hermida, Abelardo Iglesias, Fran Fernández, Ignacio Ortiz Bello, Ana Rosa Núñez. Ana Rosa Núñez es muy importante. Para mí, era bibliotecaria de la Universidad de Miami. Pero has mencionado íconos de la cultura cubana en el exilio. Una extraordinaria poeta, Ana Rosa. Sí. Y ella fue una de la que yo digo que fue la madrina de Ediciones Universal, porque ella me empezó a embullar
¿por qué no vamos a publicar libros? Hubo un primer libro que publicamos, el primero de todos, Populorum Progressio, del Pablo VI. La encíclica. La encíclica, porque me la estaban pidiendo muchas parroquias y muchos centros, la Rosa Mística con Alicia Fernández Rocha, que dirigía la parte de los libros, y entonces me decidí a imprimir eso. Yo tenía a mi tío Oscar Echevarría, que tenía imprenta aquí, y me fue muy fácil reeditar ese libro, y ese fue el primer libro que hicimos. Que fue un folleto, Es sí, un folletico. Pero enseguida, después de ese, publicamos Poesía en Éxodo, que la preparó Ana Rosa Núñez, la primera antología de la poesía de los cubanos exiliados. Qué interesante. Sí lo es, sí lo es. Sí, bueno, el que conoció a Ana Rosa Núñez, yo tuve el privilegio de conocerla, se da cuenta que es un personaje único. Era muy importante, ya te digo, la madrina de edición irrepetible Ana Rosa Núñez. Inclusive le dio el nombre a las colecciones que iba saliendo en los libros que íbamos publicando. Colección Polimita, colección Cuba y sus jueces, todo eso fue Ana Rosa la que fue creando todos esos nombres. La verdad que me ayudó muchísimo. Y después hizo un trabajo en la universidad tremendo. Sí, y los contactos con la Universidad de Miami, que es el centro, el Cuban Heritage Collection de la Universidad de Miami, es la biblioteca más importante de Cuba fuera de la Biblioteca Nacional de Cuba. Y con muchas cosas, ahí está la historia del exilio, la tiene esa colección. Ay. Y después, vamos a ver, y que seguimos, que acuérdate que el tiempo en televisión corre más rápido que nosotros. Bueno, te iba a hablar de la primera tertulia, y realmente ahí en Teteca Suso, extraordinaria señora cubana, una cultura tremenda. Muy culta, Y nos reuníamos allí y ahí había un intercambio tan importante. Después eso se mantuvo en la nueva, sí, en la nueva librería. Pero eso enriquecía también el trabajo de edición, porque sí, ahí salían los temas. Claro, y además el comercio del libro, porque toda esa gente leía y compraba libros y traía más gente. Y entonces ya se iba creando, la empresa iba teniendo mayor posibilidades para el futuro poder ir creciendo y llegando a los objetivos que yo más o menos me había pensado en hacer. Entonces, después de pasar varios años ahí, yo recuerdo que había un judío, muy buena gente, que era el dueño de todos los locales, eso, que me quería venderlo y me ofreció vendérmelo por 150,000 pesos. Yo me asusté porque era una cantidad muy fuerte. No tenías el dinero. Y no tenía el dinero y no, quizás lo podía haber buscado con amigos y con bancos, etcétera, pero a la verdad que estaba muy al inicio y no lo quise hacer. Y Manolo Capó del Dorado, que estaba al lado de nosotros, sí lo compró. Y entonces yo tuve que mudarme para enfrente porque él cogió toda la extensión de esas tiendas y estuve un poco de tiempo ahí porque logré un terreno en la calle 8 y la 31 Avenida. Y ahí, gracias a Rodríguez Homolca, Juan Antonio, un gran amigo, arquitecto del directorio de la agrupación católica, él hizo los planos y fue el contratista que hizo Y esa es la librería universal que conoce la mayoría de la gente. Correcto, que es un edificio completo con almacenes, las oficinas y la librería. Eso todo estaba ahí en el primer piso de la librería, que fue lo primero que se logró construir. Y ahí empiezas a editar ya. No, en la otra ya empecé las ediciones, pero muy poco a poco. Aquí ya empezamos ya a publicar muchos libros. Hay una cosa muy importante en ese momento. Los abogados cubanos exiliados, la mayoría de ellos se hicieron profesores de literatura y de español en las universidades americanas en todo Estados Unidos, o bibliotecarios. Gracias a ellos pude yo empezar los contactos con todas las universidades americanas a venderles libros, tanto para los cursos de literatura
como para las bibliotecas. Eso nos daba para unas posibilidades tremendas de venta de libros en general, claro, y también de venta de los libros de Ediciones Universales. o sea que el negocio fue creciendo exponencialmente en la medida que ibas haciendo las peñas, editando libros, en fin, es todo un complejo que para poderlo entender, ¿no? Si no, claro, porque es que es muy difícil el negocio de libros. Hay que tener una cantidad de relaciones y contactos que ya veremos, pero porque las quisiera explicar. Pero tú tenías esas relaciones y realmente tenías la base para esas relaciones, ¿no? Sí, y trabajamos muchísimo para extenderla. Además tuve la ayuda de mi familia y de un grupo de personas que trabajaron en la librería. Mis padres siguieron trabajando en la librería aún en el nuevo edificio. Martica, por supuesto, siempre fue la que más dirigía y todo, pero ya Marta María, cuando creció, mi hija, mi primera hija, La mayor. ya empezó a trabajar con nosotros. Sí, era una industria, un negocio familiar. Totalmente familiar. Y Marta María llegó un momento que como ella sabía el inglés mejor que yo, y eso mantenía, era casi gerente de toda la librería. Manolito nos ayudó muchísimo también, porque él, por ejemplo, en el almacén trabajó mucho y hizo un inventario de todos los libros para las computadoras, que eso nos ayudó también extraordinariamente. María Cristina, tu ahijada, era la que hacía la edición de los libros. Sí. O sea que todo estaba. Miguel todavía era muy pequeño, todavía no aunque después llegó a ser probablemente el que dirigía todas las relaciones públicas y todos los contactos, etc. Ese es Mike. Ese es Mike. Mi hijo Miguel Ángel. El más pequeño. También tuve la suerte de tener gente que me ayudaran en la librería, como fue el caso de María Eduardo, que tú la conoces, Sí, cómo no. que la conociste, que cuando estaba clandestino ella me manejaba allá en Cuba. Y María estuvo muchos años trabajando en la librería. También Rodríguez, Ángela Aparicio trabajó, el doctor Humberto Piñera también trabajó una época en la librería. O sea que ahí tuvimos, y al final María Ángel Salesa Guede, que fue una extraordinaria amiga y librera realmente, que todos querían muchísimo allí. Sí, son personajes que de una u otra forma fueron parte. Pero amigos de Cuba y su historia, vamos a hacer una pausa porque estamos a la mitad del programa, y para los que han sintonizado tarde, en el día de hoy comenzamos el primer programa de una serie de 2 sobre el libro cubano en el exilio, el libro cubano que ha tenido una importancia histórica, social y educativa. Y para tratar este tema, bueno, tenemos con nosotros yo diría, el más importante de los libreros y editores cubanos, que es Juan Manuel Salvato. O sea, te hice la interrupción que hacemos siempre a la mitad del programa. También es muy importante en todo negocio los amigos, y en el mundo del libro todavía mucho más. Y yo tuve la suerte de tener ayudas tremendas de Ignacio Ortiz Bello. Ignacio, un jaruqueño, buenísima persona, muchacho culto, me ayudó mucho. Luis Felipe Brión iba por todas las farmacias de Miami y ponía libros a la venta en la farmacia. Sí. Y eso también, fíjate cuántas cosas tiene que haber para que se pueda mantener un negocio de libros. Fue muy difícil un comienzo, pero todas esas cosas ayudaron. Porque ayudaron a establecer la clientela. Después están las imprentas, porque ya con las ediciones tú necesitabas imprenta. Carrandi ya no estaba, ya estaba mayor, cerró la imprenta, pero yo tenía a mi tío Oscar, que inicialmente fue el que me ayudó muchísimo en eso. Después hicimos contacto con Francisco Gordo Guarino, que tenía una imprenta en España, a través de Carlos Alberto Montaner. Carlos fue el que me dijo, oye, este hombre te puede imprimir libros, y a muy buen costo. Y entonces ese fue una persona que nos ayudó muchísimo. Un buen contacto. También en las ediciones, ahí empecé
a publicar libros. Después después de un tiempo, sobre todo con la subida de los gastos de envío desde España para acá, entonces buscamos imprentas locales y una de ellas, la más importante posiblemente, fue el Higuelito de Oscar, que me ayudó muchísimo también en ese proyecto. Que es una imprenta local. Esta es una imprenta local. Ese es Vidal, ¿no? Oscarito Vidal, Oscar sí. Vidal. El padre, Oscar Vidal. Oscarito ha seguido el negocio del padre también. Sí. De, Un negocio de imprenta. muy próspero, por cierto. Sí, y muy buenas personas. Y además tuvo una imprenta muy buena, que es una lástima que con el tiempo y con las cosas que van pasando y hay que hacer cambios, y con la edad pues tuvo que ser. Como tú decías, amigo de Cuba es Historia, el negocio del libro no solamente es el libro que uno lee en la mano y se interesa por la temática, por la historia, es todo el proceso de las relaciones con el autor, de las relaciones con el vendedor, de las relaciones con la imprenta, de las relaciones con los publicistas. O sea, es todo un complejo que, bueno, tenemos la suerte que Salvador nos los está explicando con detalle y él es un testigo de excepción. Y el trabajo de edición, que esa es otra cosa Sí. que es importante. Yo tuve la suerte, bueno, que mi hija María Cristina me ayudó mucho en eso. Después María Cristina Sarraluki también nos ha ayudado muchísimo en ese trabajo. Y Luis García Fresquet en el diseño de portada. Así que, fíjate, es toda una cantidad de cosas que son los cimientos para que el libro pueda llegar a ser publicado. Sí, bueno, como dijimos al principio, se empezó a escribir en las rocas de las cuevas y hemos terminado en el libro. Y bueno, y ahora ya estamos en el libro digital, que es otra etapa interesantísima, pero que obviamente en cierto sentido compite con el libro impreso, ¿no? Pero es una historia apasionante cuando uno se da cuenta de la importancia de Gutenberg en el siglo XV con la imprenta. Eso dio facilidad a la publicación del libro, y el libro obviamente ha cubierto esa necesidad cultural y noticiosa, ¿no? Lo más importante en el libro es el libro. La forma del libro ya es menos importante. Si a uno le gusta leer en papel, perfecto. Si le gusta leer en una computadora, también es bueno. Claro. El problema es que el libro se lea. Y lo más importante de todo esto es el autor. El autor es la esencia de los libros, claro. Lo más importante. Y para la cultura cubana tuvo la suerte de tener una cantidad, y todavía, porque esto es una cosa que se renueva, y siguen, ahora hay muchachos jóvenes que están escribiendo también historia de Cuba, que están escribiendo literatura, pero que eso fue una bendición, el tener una cantidad de autores y tener ese espíritu que hubo en el exilio de crear una cultura cubana, de mantenerla, de explicar la historia de Cuba con obras extraordinarias de Calixto Mazó, de Santovenia, de Raúl Shelton, Claro. Muchísimos autores que escribieron obras importantísimas. Shelton hizo una obra historiográfica espectacular, ¿no? Sí, Raúl la Shelton, hizo. sí. Y Santovenia, esa Santovenia la publicó también. inicialmente mi tío Oscar, los 3 tomos de historia de Cuba y un 4º tomo después explicando a Martí. Que eso, Y después llegó Enrique Ross con su colección sobre historia cubana, que es una colección riquísima. 18 libros le publicó Enrique. Sí, para los que están en estos momentos sintonizados con nosotros, este programa, precisamente por la extensión del tema, vamos a hacer un primer programa que es este, sobre los antecedentes, y después, en el segundo programa, vamos a adentrarnos en los autores cubanos, un poco explicar la importancia de algunos de ellos, que son vitales para entender no solamente la riqueza cultural del exilio, sino el crecimiento de la industria del libro. Ahí te dejo. Sí, una cosa del crecimiento, cuando lo menciona, hablamos del primer piso de la librería y de la editorial, pero después tuve que construir un segundo piso en ese mismo lugar. Sí, yo me acuerdo. Que fue ya donde tuvimos las oficinas, una oficina para la composición de los libros y un salón de presentaciones, que fue vital en el negocio. Yo creo que fue una de las cosas más bonitas que logramos. Sí. Que en ese salón casi toda la semana se presentara un libro
era extraordinario. Sí, era un salón realmente, pequeño, pero cumplía su cometido. bueno, cabían 50, 60 personas. Sí. Ya cuando eran 60 había que estar parado atrás. Sí. Sí, jugó su papel, sí. Fue muy bonito. Además, toda la experiencia que yo tuve del mundo del libro realmente fue súper agradable. La parte más bonita de todo eso es la relación con los autores, Claro. porque casi todos eran personas de una cultura tremenda. Yo aprendí tanto de ellos y al mismo tiempo, al publicar sus libros, tenía la oportunidad, todos los cubanos, claro. de poder leer esas Nos obras. queda en este primer programa nos quedan 2 minutos. O sea que en el próximo vamos a adentrarnos con más profundidad en los autores. Pero nos queda algo por decir de todo este proceso de preparación de las librerías y de la edición universal, alguna experiencia que puedas compartir con los amigos televidentes que enriquezca este tema, que además es un tema, perdón, que tiene una riqueza no solamente social, sino moral y cultural. Yo lo que quisiera recalcar es que en Cuba, la historia de Cuba la han deshecho y han hecho la historia la han adaptado a sus necesidades y a su régimen totalitario. A la medida del comunismo. Nosotros aquí tenemos una obligación tremenda de mantener la historia de Cuba tal como fue, con sus luces y con sus sombras. Y esa es una de las cosas que yo más orgulloso estoy de haber publicado todos esos libros, y además que muchos otros han contribuido en otros lugares, porque en España y en Miami ha habido otros también, claro, que han trabajado muchísimo en ese sentido. Amigos de Cuba y su historia, agradecemos a Juan Manuel Salvat este primer programa. Vamos a hacer otro sobre los libros en la cultura del exilio. El exilio ha sufrido muchísimo por primero haber tenido que abandonar su patria, pero la importancia del libro cubano, obviamente hoy han visto ustedes la parte, yo diría, inicial, la preparación de lo que es un negocio, de lo que es darle prioridad a la cultura, pues ahí lo tenemos a Salvat. Le agradecemos este primer programa y tengan todos un domingo feliz y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Gracias, Juan Manuel.